Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos desde España y buenos días para los que estéis en Latinoamérica. Y, pues vamos a hablar un poquito de la nueva normalidad, como por lo menos ahora se está llamando. Es verdad que cada país, en función de la fase en que se encuentra, pues está todavía en fases de escalada o en cuanto a la propagación del COVID-19 o en fases de desescalada. Y como la fase final viene a ser pues esa nueva normalidad en cuanto al ambiente laboral, que es lo que vamos a intentar pues analizar ahora, que sería la incorporación a los puestos de trabajo, cómo puede ser. En cuanto al índice que vamos a seguir, pues vamos a hablar un poquito de definiciones y riesgo biológico, todo en función y encuadrado en la legislación española e internacional. No, la legislación española no deja de ser una transposición de normativas y directivas europeas y nos centraremos un poco pues en el Real Decreto 664 de riesgo biológico y que es también un poco una guía que también es de forma internacional, ¿no? O sea, realmente difiere muy poco de un país a otro. Hablaremos también de la protección en el medio ambiente laboral, de la preparación del puesto de trabajo para la llegada de trabajadores, de cómo pueden ser las medidas organizativas, medidas en el centro de trabajo. Y luego vamos a hablar un poco también de riesgos del teletrabajo, porque el teletrabajo, como veremos, pues será una de las pautas a llevar y uno de los posibles cambios que vamos a empezar a vivir, pero conlleva una serie de riesgos importantes que vamos a intentar analizar. Antes de nada, pues comentaros pues que el coronavirus es un riesgo, es un virus que provoca un riesgo biológico y está encuadrado en cuanto a los agentes biológicos. Ahora veremos de qué tipo es. Como decimos, este riesgo biológico proviene de un virus. Los virus vienen a ser las formas de vida más simples. Están constituidas únicamente, como vemos ahí en el dibujo, por material genético, o sea, ADN, ácido desoxirribonucleico o ARN, el ribonucleico, y una cápside o una cubierta proteica. Son parásitos, o sea, ¿qué quiere decir? Que están obligados y precisan de un huésped para poder reproducirse. La infección pues la llevan a cabo básicamente inyectando su material genético en las células del huésped, y una vez en su interior pues se sirven de la maquinaria propia biológica del huésped para producir copias de sí mismo, hasta lograr pues una recomposición y en un número tal que rompe las membranas celulares. Por otra parte, hay que distinguirlo de la bacteria. Las bacterias son organismos un poco más complejos que los virus y, a diferencia de los anteriores, pues pueden vivir por sí solos, no necesitan de un huésped. ¿De acuerdo? No quiere decir que el virus sea más peligroso que la bacteria. En muchas ocasiones las enfermedades producidas por bacterias son mucho más complicadas que las producidas por los virus. El problema es generalmente la rapidez del virus y la forma de contagio. Pero bueno, ahora lo iremos hablando un poquito. Las vías de contagio. Bueno, las vías de contagio son 4 específicamente. No quiere decir que todas sean vías de contagio del coronavirus, pero de agentes biológicos en general tenemos por un lado la vía respiratoria e inhalatoria. Estas vías son las más usuales, son las que se suelen dar con mucho más asiduidad y es la principal vía de contagio del SARS-CoV-2 o del coronavirus que tenemos ahora que es tan problemático, ¿verdad? Básicamente se contagia por vía respiratoria porque lo que se contagia es en forma de aerosol, también en gotas gordas, pero principalmente en forma de aerosol, y ahí radica su peligrosidad. El aerosol son microgotas de pocas micras. Eso quiere decir que se quedan en el ambiente flotando y hace pues que todo lo que exhalemos pueda volver a ser inhalado por otras personas que no tienen por qué estar precisamente en contacto, sino que puedan estar a una distancia próxima. Otras vías pueden ser la vía dérmica o cutánea, que en nuestro caso no parece que sea una de las vías de contagio del SARS-CoV-2. La vía digestiva, la cual, bueno, sí puede ser, lógicamente, porque al final, al entrar por la boca,
toda la vía digestiva entra por la boca generalmente, con lo cual al final entra también en el tracto respiratorio. Y la vía parenteral, que es por pinchazos, etcétera. Al final, las vías más importantes de contagio, en nuestro caso, serían las respiratorias, inhalatorias y por mucosas, que quiere decir ojos, nariz y boca. Y en base a ello, pues se van a dar las pautas de prevención y las pautas también de la nueva normalidad, ¿no? de cómo se va a encaminar la reincorporación al trabajo. En el 664, en el Real Decreto, se habla de los grupos de riesgo en cuanto a los agentes biológicos. Los agentes biológicos están divididos en 4 tipos de grupos de riesgo, 1, 2, 3 y 4, siendo el 1 muy poco probable que cause una enfermedad, con lo cual apenas se estudia en nuestro caso. Y los más importantes son los grupos 2 y 3, que es donde se engloban un alto porcentaje de los agentes biológicos de los que podemos contagiarnos y en menor medida los del grupo 4. Es importante decir, ¿no? Pues que el grupo 4 provoca una enfermedad grave, constituyen un serio peligro para los trabajadores. En este grupo se engloban, por ejemplo, el virus del ébola, entre otros virus y bacterias, así que tiene un elevado riesgo de propagación a la colectividad, lo cual podría ser una pandemia perfectamente, pero que no existe o no se conoce en la actualidad una profilaxis o un tratamiento. En cuanto al 2 y 3, que son los más usuales, bueno, pues pueden provocar o causar una enfermedad y la diferencia es en la probabilidad de contagio. Ambos se supone que tienen una posible profilaxis o tratamiento eficaz, pero los del grupo 2 son poco probable su contagio, lo del grupo 3 es más probable su contagio. Y ahora es donde entramos, donde englobamos al SARS-CoV-2, porque claro, en función de dónde se engloba el SARS-CoV-2, al final tenemos que, sobre todo para el estudio de este virus, tenemos que habilitar laboratorios de grados de contención específicos para estos agentes de riesgo, para estos agentes biológicos. Si nos englobamos en el agente biológico del grupo 3, la definición sería, bueno, pues un agente patógeno que pueda causar una enfermedad grave en el hombre y presente un serio peligro para los trabajadores. Existe el riesgo de que se propague en la colectividad, lo cual es verdad, pero existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces. Y ahí es donde se genera la duda. Ejemplos, el Bacillus anthracis o el virus de la hepatitis B. ¿El SARS-CoV-2 estaría aquí englobado? Bueno, pues hay algunas legislaciones que lo engloban en el 3, hay otras legislaciones que lo engloban incluso en el 2 y se han quedado en el 2. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 pertenece a una serie de coronavirus, los cuales sí se conocían tratamiento o cura, con lo cual por eso en un principio se ha englobado en el grupo 2. Es verdad que, por ejemplo, varios Estados miembros de la Unión Europea, como Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda, Malta o Suecia, pues ya dieron el paso para pasarlo al grupo 3. Otros países todavía no, pero en principio lo más lógico es estar en el grupo 3. Ahora bien, ¿se podría pasar al grupo 4? Bueno, pues por ejemplo, la Unión General de Trabajadores, la UGT, que es un sindicato en España, sí está pidiendo que se pase al grupo 4. En principio, el paso al grupo 4 es un paso importante. ¿Por qué? Primero porque da las precauciones y sobre todo da la importancia a este virus. Aparte que si nos basamos en la definición, no se conoce profilaxis, no se conoce cura y el riesgo de propagación es alto, con lo cual perfectamente podría estar en el grupo 4. ¿Por qué no se quiere poner en el grupo 4? Bueno, en principio, los argumentos básicamente es que si se pusiera en el grupo 4, por ejemplo, los hospitales tendrían que cerrar. Eso se dice, ¿no? Pero la realidad es que no es así. La clasificación del grupo 4 serviría básicamente para establecer el nivel de protección buscado en línea con la peligrosidad del virus, pero no tiene por qué cerrarse básicamente es por lo que hablaba antes de los grados de contención. Esto lo hemos sacado de la Asociación Española de Higiene Industrial y del artículo 3 del Real Decreto 664 del 97 aquí en España.
Básicamente se va a quedar de forma general el SARS-CoV-2 en el grupo 3. Perdona, que se me ha abierto aquí un... Vale. Enfermedad profesional. Bueno, antes de nada, sí quería englobar también, porque hablar de la nueva normalidad es hablar también de si el COVID-19 se considera una enfermedad profesional o no. Bueno, basándonos en la definición de enfermedad profesional que da la OMS, pues es aquella que es causada de manera directa o por el ejercicio del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Para ser considerada como enfermedad profesional debe existir una relación causal entre el quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte. Entonces, en base a eso, la OMS dice que el 19 de marzo del 2020 se establecía que se debe considerar el derecho a la compensación, rehabilitación, servicios curativos para trabajadores de la salud infectados por COVID-19. O sea que ya la OMS establecía la consideración como enfermedad profesional derivada de la exposición ocupacional. La historia es un derecho incuestionable, pero a reparar en muchos casos, porque hay muchos países todavía que no están considerando esta enfermedad como una enfermedad profesional, considerando enfermedad profesional o ocupacional para aquellos puestos de trabajo que estén estrechamente relacionados con ella, como por ejemplo el personal sanitario. El resto no, pero por lo menos el personal sanitario, entre otros, que están en una estrecha relación con este virus. En cuanto a las acciones y reducciones de riesgo, bueno, vamos a hablar de unas cuantas, así de una forma un poco rápida, porque luego vamos a entrar un poco más en las medidas que podríamos adoptar en el puesto de trabajo. Y hablaremos también de las medidas organizativas y del puesto de trabajo. Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados, utilización de medidas técnicas, reducción al mínimo posible del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos. Esto es lo que se marca un poquito en el Real Decreto 664 y que el trabajo sobre estas medidas es de lo que vamos a hablar luego en cuanto, por ejemplo, a la posibilidad de hacer teletrabajo, la dispersión, etcétera. Lógicamente, si te piden ya la reducción al mínimo posible del número de trabajadores expuestos, hay pocas opciones, ¿verdad? Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos, bueno, eso sobre todo en cuanto a investigación se refiere, o, por ejemplo, en cuanto a desechos también, o en cuanto a subproductos que puedan originarse bien en un hospital o en cualquier puesto de trabajo que tenga en relación directa con este virus. Adopción de medidas de protección colectiva, utilización de medios seguros para recogida y almacenamiento y evacuación de residuos, importante. Sabemos que sobre todo en plena pandemia ha habido problemas de gestión de residuos, cómo se han gestionado y al final hay que gestionarlo como un residuo biológico, tal cual. No es algo diferente del residuo biológico que se daba antes cuando no había este coronavirus. O sea, realmente se daba exactamente igual antes que después de la pandemia. Utilización de medidas de higiene, señal de peligro biológico, sobre todo donde se sepa que hay un riesgo biológico. Lógicamente no lo vamos a poner en una oficina, aunque se pueda tener la sospecha de que haya este posible contagio, ¿no? De que haya un personal asintomático. Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes y verificación cuando sea necesaria y técnicamente posible, ¿de acuerdo? De los agentes biológicos. En cuanto a las medidas de protección, se puede haber medidas de protección frente al foco, en el medio o en el receptor. O sea, tenemos estas tres medidas de protección. Frente al foco, lo más importante será la sustitución de agentes biológicos. En este caso, como os digo, esto proviene del 664, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, no vamos a poder sustituirlo, ojalá. Confinamiento de los agentes biológicos, esto sí, o sea, siempre se puede hacer un confinamiento del personal que pueda tener este agente biológico como posible emisor del virus. Aplicación de procedimientos de trabajo, volvemos igual, extracción localizada, desinfección de los locales, vehículos de transporte, ropa, equipos de protección, bueno, desinfección de radiación también viene del 664, no lo he quitado para ver un poquito todas las medidas. Y limpieza general. En cuanto al medio, ventilación de instalaciones,
bien de laboratorios, animalarios, procesos de biotecnología, pero esto ahora mismo se puede extrapolar a cualquier centro de trabajo. La ventilación es indispensable, sobre todo entre turnos de trabajo, ¿de acuerdo? Otra cosa es la utilización de aires acondicionados, que eso sí difiere y no está tan aconsejado, ¿de acuerdo? Más que nada porque el aire acondicionado no impulsa aire exterior, no limpia el aire, sí lo filtra, pero no lo limpia, pero lo que hace es remover el aire que hay dentro, con lo cual puede incluso hacer una dispersión. O sea que toda la ventilación lo mejor es entre turnos de trabajo o entre entradas y salidas de otros trabajadores. Suelos y paredes con materiales fáciles de limpiar, esto es importante también. No utilicemos, por ejemplo, si vamos a utilizar paneles de separación entre trabajadores, no utilizar paneles que sean porosos. Al final las sustancias porosas, los materiales porosos, van a ser más complicados de limpiar que los que son más lisos. Instalaciones sanitarias, lavabojos antisépticos. En nuestro caso, esto sería más para un laboratorio, pero en nuestro caso prácticamente igual. O sea, hidrogeles y sistemas de lavado de manos continuos, o sea, y fáciles de acceder. Mantenimiento por separado de la ropa de trabajo, ropa de calle, eso especialmente para personal de limpieza o personal de investigación o en hospitales. En cuanto a las medidas higiénicas, básicamente la más importante es prohibir comer, beber o fumar en las zonas de riesgo. ¿De acuerdo? Eso es una medida básica para cualquier riesgo biológico y bueno, sí se ha demostrado que lógicamente a la hora de comer, beber y especialmente fumar, se expande mucho más el virus y se adquiere mucho más por la vía inhalatoria y digestiva, pero especialmente por la inhalatoria. Sí se ha demostrado que, por ejemplo, el fumar se emiten más partículas de aerosol a mayor velocidad, con lo cual pueden llegar a una distancia. Y luego el resto de medidas que no son tan propias del virus que tenemos ahora, pero bueno, pero prendas de protección apropiadas, retretes, cuarto de aseo que incluyen productos de limpieza ocular antisépticos para la piel. Bueno, esto más bien sería, nos quedamos con el hidrogel. Almacenamiento adecuado de equipos de protección a comprobar, bueno, procedimientos de obtención, etc. Bueno, eso tampoco es. En cuanto al virus, sí quería distinguir un poco lo que es, por un lado, el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Se habla mucho de COVID-19 y del SARS-CoV-2 y a veces mezclamos o combinamos los términos. El SARS-CoV-2 es el virus en sí, es de la familia de los coronavirus, o sea, es un virus específico. De hecho, en el pasado ya hemos tenido el SARS-CoV-1. Era otro coronavirus, pero de la misma familia, pero con una forma de actuar totalmente diferente al SARS-CoV-2. De hecho, el SARS-CoV-1 sí se controla más fácilmente, el SARS-CoV-2 es un poco más complicado. COVID-19 es la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? O sea que hay que diferenciar muy bien entre una cosa y otra, más que nada por la terminología, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos del virus del SIDA, dicen, pues el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la enfermedad, y el VIH es el virus. O sea, una cosa es la enfermedad y otra cosa es el virus. Nos podemos contagiar con el SARS-CoV-2, pero no todo el mundo padece la COVID-19. ¿Qué quiere decir? Que aquellos trabajadores que sean asintomáticos o ciudadanos asintomáticos, en nuestro caso hablamos de trabajadores, pueden estar infectados de SARS-CoV-2, aunque no desarrollen la COVID-19. Son los más peligrosos, ¿por qué? Porque al no desarrollar los síntomas pueden estar transmitiéndolo, aunque también se sabe que la transmisión es en un momento puntual donde el desarrollo de la enfermedad es mucho mayor, con lo cual por ahí un poco mejor, pero vamos, aún así es el gran problema, ¿no? Los trabajadores asintomáticos. En cuanto al entorno laboral, la protección, vamos a ver un poquito los niveles de protección. Empezamos básicamente como cualquier tipo de riesgo laboral. Siempre empezamos con protecciones colectivas y vamos hacia las protecciones individuales. La protección colectiva prevalece sobre las individuales. La mayor protección que hay es el distanciamiento social.
No hay mejor seguridad, distancia de seguridad de al menos 2 metros. Se ha empezado a utilizar la distancia social de 1,5 metros, pero por seguridad 2 metros es la que prevalece. Si no se puede si no se puede distancia de seguridad, barreras de separación, y si no se puede barreras de separación, pasamos a la protección individual. Y siempre y cuando esta protección individual puede ser compatible con las otras dos, ¿de acuerdo? O sea que siempre que se pueda, sí se aconseja utilizar protección individual, mascarillas principalmente, eh, sobre también la distancia de seguridad y las barreras de separación. En cuanto a los niveles de protección en entorno laboral, en cuanto a las medidas higiénicas, podemos hacer medidas higiénicas respecto a las instalaciones, todo esto lo vamos a ver luego un poquito más detallado, y en cuanto a las personales. En cuanto a las instalaciones, imprescindible, limpieza diaria. Si hay varios turnos de trabajo, limpieza entre turnos de trabajo. Y si en un mismo turno de trabajo, por ejemplo, tenemos atención al público, bien sea restaurantes, bares, etcétera, o incluso oficinas de atención al público, limpieza entre clientes, obligatoria. En cuanto a las personales, pues tenemos principalmente la mascarilla, es la mejor medida personal porque evita que el posible huésped del virus evita que contagie a los demás, y también el posible receptor evita ser contagiado, con lo cual es la mejor medida que podemos tener. Luego veremos un poquito qué tipo de mascarillas a utilizar. En cuanto a las medidas higiénicas personales, aquellas que son los hábitos. Hábitos como, por ejemplo, toser. Intentar toser en la parte interna del codo para evitar propagar el virus principalmente. O otro tipo de hábitos como intentar dejar de tocar todo, de tocarnos la cara después de tocar cualquier cosa, etc. En el centro de trabajo debemos de tener también papeleras o recipientes higiénicos donde poder desechar o tirar sistemas de limpieza desechables, como son papeles o como son servilletas, y siempre que se puedan abrir con el pie, como vemos en este dibujo, ¿no? Preferible a tener que abrirlas con la mano. Instalación sobre todo de limpieza de manos, o sea, lo que son gel de manos, jabón y agua. Es la principal medida. Y en cuanto a la utilización de productos, pues para la limpieza de instalaciones basta con lejía y agua. Podemos hacer esas dimensiones, 20 mililitros más 490 mililitros. Y, en cuanto al hidrogel, siempre un 70-30. O sea, básicamente de una parte de líquido resultante, pues tener 70 de alcohol y 30 de agua. Sería como un alcohol diluido. Más o menos 2/3 partes de alcohol, 1/3 parte de agua. Con eso podría valer. En cuanto a las protecciones individuales, también se ha hablado mucho de qué tipo de protección tenemos que tener, ¿no? Qué tipo de normativa. Y aquí sí discernimos un poco entre el marcado CE y las normas ANSI. El marcado CE se da más en la Comunidad Europea y la normativa ANSI más hacia América, ¿no? Viendo un poco lo que se da en Estados Unidos. En los países latinoamericanos, por mi experiencia, en mis años que he estado trabajando en Ecuador y México, por ejemplo, y en otros países latinoamericanos, pues bueno, pues depende para qué se fijan más en la normativa europea o se fijan más en la SANSI, también en función del país. Hay países que se ven reflejados más en la normativa norteamericana, estadounidense, o en la normativa europea, también por una cuestión lógica de idioma. En cuanto a la protección de ojos, pues podemos tener o bien pantalla facial, que protege toda la cara, o gafas universales, o protección ocular universal, o protección ocular integral. Todas ellas siguen la norma UNEN, de la EN, que significa European Normative 166. Tienen que seguir esta normativa, pero no todas son efectivas para la protección contra el coronavirus. La pantalla facial y las gafas o de protección ocular universal protegen más frente a salpicaduras. Cuidado porque, ¿qué pasa con el coronavirus, con el SARS-CoV-2? Que se contagia más por aerosoles.
la mejor protección contra aerosoles, si vamos a estar en presencia de trabajadores que vayan a tener este tipo de virus, como por ejemplo especialmente en hospitales, o en centros de salud, etcétera, la integral es la más indispensable, ¿no? Porque contra las picaduras no protegen totalmente. Perdón. En cuanto a la nariz-boca, mascarillas. Y tenemos 3 tipos de mascarillas. Por un lado tenemos las mascarillas quirúrgicas, que sí están aprobadas, por lo menos en España sí están aprobadas las mascarillas quirúrgicas, porque protegen del contagio, ¿no? Protegen al emisor del virus, le da protección hacia no emitirlo hacia otras personas. Y luego tenemos las mascarillas FFP2, que se siguen en España, en Europa, por la norma europea 149. En principio, dentro de estas 2 mascarillas FFP2, que son de protección frente a emisión de partículas y aerosoles, tenemos unas con válvulas de exhalación, como es la del medio, y otras sin la válvula de exhalación. A priori, la más efectiva es la que no tiene válvula de exhalación. Estas mascarillas, pensar que no están preparadas para proteger frente a la emisión de un virus, sino están protegidas para la protección biológica del que la lleva, no del que está enfrente. Por eso existen estos 2 tipos de mascarillas y sobre todo esta con válvula de exhalación, ¿no? La de válvula de exhalación simplemente es para respirar mejor, para exhalar mejor, pero eso hace que lo que exhalemos no esté filtrado, con lo cual de utilizar una de estas 2, siempre la que no tiene válvula de exhalación. Por ejemplo, esto que se ha extraído del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad, básicamente te hace un resumen de lo que hemos hablado. Para más de 2 metros no es necesaria una mascarilla, no es necesario, aunque sí aconsejable. ¿Qué quiere decir? Para viandantes, en la calle, o incluso también se baraja también dentro de lugares cerrados. No es necesaria la mascarilla si vas a estar a más de 2 metros de cualquier otra persona, aunque sí es recomendable su uso. Entre 1 y 2 metros, mascarilla quirúrgica, con eso vale, y para menos de 1 metro, valdría una mascarilla quirúrgica más una protección respiratoria FFP2. O sea que eso ya es un EPI o un EPP, un equipo de protección personal, como se dice en Latinoamérica. Un procedimiento es cogeneración de aerosoles y pues este sería un poquito el resumen, ¿no?, de la utilización de mascarilla. Otros equipos de protección personal, pues tenemos para manos, que ya se ha demostrado que resulta ineficaz a la hora de protegerte del coronavirus. Si hemos dicho que el coronavirus no entra por vía dérmica, lógicamente protegerte las manos no tiene mucho sentido, especialmente si utilizas un guante para todo y luego al final acabas rascándote la cara, tocándote un ojo, etcétera, con esos guantes que has tocado una superficie posiblemente infectada. Y de cuerpo entero, pues un traje, estos que se llaman tipo Tyvek, que es una marca, pero bueno, tampoco no vamos a entrar mucho más en esto. Dentro del tipo de personal que podemos tener, en cuanto al tipo de riesgo en nuestro centro de trabajo, vamos a poder tener exposición de riesgo, o sea, trabajadores con exposición realmente de riesgo, como puede ser personal sanitario asistencial y no asistencial, que pueda atender a una persona sintomática, técnicos de transporte sanitario, siempre de personas sintomáticas, situaciones en las que no se puede evitar un contacto con personas sintomáticas, o sea, que sabemos que están padeciendo la COVID-19, y para este tipo de centros de trabajo y puestos de trabajo, requerimientos en función de la evaluación específica del riesgo, pero básicamente EPIs de protección biológica o EPPs, protección frente a aerosoles y frente a salpicaduras. En un nivel intermedio tenemos una exposición de riesgo bajo y es para aquellos puestos de trabajo, por ejemplo, sanitarios, cuya actividad laboral no incluye el contacto estrecho con una persona sintomática, como por ejemplo acompañantes para traslados, celadores, camilleros, trabajadores de limpieza, personal de laboratorio, de diagnóstico biológico, personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario,
ayuda a domicilio de contactos asintomáticos, o sea, cuando tenemos relación con personas, pero no se sabe con certeza de que son sintomáticos, o sea, de que lo tienen. Pueden tenerlo, pero no se sabe con seguridad. Eso es una exposición de riesgo bajo. Los requerimientos, igual, en función de la evaluación específica, pero en esos casos siempre EPI o EPP de producción biológica obligatoria. Esta vez para aerosoles, no tanto para salpicaduras. Y aquellos puestos de trabajo de baja probabilidad de exposición, pues trabajadores sin atención directa al público o a más de 2 metros de distancia, con medidas de protección colectiva, como por ejemplo personal administrativo, técnicos de transporte sanitario, conductores de transportes públicos con barreras colectivas, personal de seguridad, etc. En este caso, no es necesario el uso de EPI siempre y cuando estemos a más de 2 metros de distancia. Protección respiratoria solamente en ciertas situaciones, pero todo en función de la evaluación de riesgos que se haga. Y guantes de protección. Vale. Medidas de carácter organizativo. Vamos a ver qué medidas se pueden organizar dentro de la empresa para la desescalada, para la nueva normalidad. Por un lado, garantizar el mantenimiento de las distancias de seguridad de 2 metros. Obligatorio. Planes de continuidad de la actividad. Bueno, hablando de los planes de continuidad, habría que establecer, bueno, pues sobre todo los planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con un proceso de participación de acuerdo con la representación legal de los trabajadores. O sea, unos planes de qué va a pasar en caso de que parte del personal se pueda transmitir. ¿De acuerdo? Más que nada para garantizar esa continuidad del trabajo y de la actividad. Redistribución de tareas y o teletrabajo si fuera necesario. Pues está claro. O sea, tener un plan sobre todo para que unas personas puedan realizar varias tareas diferentes en función también de la posibilidad de que haya contagios, ¿no? Pues me llega, por ejemplo, a la memoria, pues hace poco hablando con una colega en cuanto a este tema, en las residencias de ancianos, que es donde más ha atacado el virus en España, imagino que en casi todo el mundo, en muchos casos el personal de ataque, el personal que va primero, el personal sanitario, limpieza, celadores, etcétera, que se han visto infectados, se han tenido que apartar de este trabajo y con estos planes de continuidad y esta redistribución de tareas ha tenido que ser personal administrativo los que en muchas ocasiones han tenido que ejercer de personal de apoyo también para los trabajos en este tipo de residencias. No pasa nada siempre y cuando se les entregue una buena información, una buena formación de cómo lo tienen que hacer y qué tienen que hacer. Especialmente en esta fase de esta nueva normalidad en la que va a haber muchos casos de personal que no va a poder trabajar, que no va a poder estar en su puesto de trabajo. En establecimientos de atención al público, pues establecer un aforo máximo que deberá cumplir o permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias. Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso en las entradas de los locales, entendiendo este control de acceso que debe garantizar pues, el cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta situación. Al final, pues máximo, o sea, mínimo de 2 metros entre clientes o entre trabajadores. Medidas de organización de los clientes. Bueno, pues básicamente para mantener lo que estamos hablando de estos 2 metros y información continua a clientes o personal que entre que sea ajeno a la actividad que estemos desarrollando. Eso es importantísimo. En cuanto a las medidas organizativas, esto está extraído de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a la hora de la desescalada y de cómo afrontar la nueva incorporación al centro de trabajo. Atacando, por ejemplo, las medidas organizativas, pues te aplican o te facilitan un cuestionario muy sencillo de implantar para ver si estamos en condiciones o no de esta nueva normalidad. Se ha implantado la realización del teletrabajo. Ahora veremos un poco los riesgos de este teletrabajo.
Se dan instrucciones claras a los trabajadores sobre la comunicación, cauces de comunicación disponibles. Es fundamental que los trabajadores sepan a quién se tienen que dirigir en caso de un posible contagio, de una posible duda, etcétera. Se ha identificado el personal especialmente sensible o vulnerable. Esto es muy importante. Hablamos de personal especialmente sensible generalmente en la prevención, en la gestión de riesgos laborales, especialmente al personal que bien tiene una discapacidad reconocida en cuanto a física, psíquica o sensorial, situación de maternidad o trabajadores menores, ¿no? Entre 16 y 18 años según la legislación. Pero en este caso, el personal especialmente sensible ya se ve aumentado. Se habla ya de personas por encima de 60 años, 65 años, que todavía pueden estar en edad de trabajar, personas que tengan afecciones previas como diabetes o afecciones cardíacas, o sea, todo lo que se marca por el Ministerio de Sanidad en nuestro caso o la legislación correspondiente en cualquier caso en cualquier país, entran a ser partes de este personal especialmente sensible. O sea que estos hay que identificarlos y hacerles un tratamiento específico. Si se puede teletrabajar o el distanciamiento social más con este tipo de personas, pues se priorizan. Es posible el trabajo remoto. Se ha dado instrucciones al resto de trabajadores para que no se reincorporen al trabajo si presentan sintomatología, importante, se repite continuamente en los medios de comunicación, pero esto la empresa tiene que dar un paso más. Se dispone de protocolos de actuación para el caso de que una persona manifieste síntomas. Se está fomentando la vuelta escalonada. Tenemos que ser autocríticos y ver, mi empresa está haciéndolo. Generalmente el problema del SARS-CoV-2, del contagio del coronavirus, se está llevando a cabo en gran medida por los servicios de prevención propios de las empresas, por los servicios de seguridad y salud. Con lo cual, somos nosotros en gran parte los que, o también recursos humanos en su caso, los que tenemos que ver todo este tipo de casos, ¿no? de niveles. Entonces, se fomenta la vuelta escalonada, que sea por partes, que no lleguen todos a la vez, a la misma hora. Si se tiene, por ejemplo, un reloj para fichar, se flexibiliza los horarios de entrada y salida, más que nada para que no se junten la mayor parte de concentración de gente esperando el reloj para fichar. O sea, son pequeños detalles de esta nueva normalidad y que nos vamos a tener que ir acostumbrando y que seguramente se quedará con nosotros, ¿no? en un futuro, para lo bueno y para lo malo. Ya veremos para lo malo también. Se proporciona información a los trabajadores, se informa sobre las recomendaciones sanitarias al día. Estamos viendo que lo que nos contaron hace un mes o hace 2 meses difiere en parte de lo que nos están contando ahora sobre la transmisión y sobre cómo se comporta este virus. Se consulta a los trabajadores, se fomenta el uso de transporte, de medios de transporte seguro, perdón. En cuanto al centro de trabajo, y ir siendo redundantes, volvemos a lo que hemos hablado antes, se lleva a cabo una limpieza exhaustiva, como hemos hablado antes, entre turnos, entre cliente y cliente, entre a diario, en función del tipo de trabajo. Se dispone de material suficiente para las tareas de limpieza, o bien lejía o bien productos hidroalcohólicos. Se ha reforzado la limpieza y desinfección de superficies, especialmente en aquellas que se tocan con más frecuencia, bien sea, por ejemplo, picaportes de puertas, barandillas, barandales, etcétera. Se limpia el área de trabajo usada por un empleado cada cambio de turno, lo que hemos hablado antes un poco. La ventilación durante un mínimo de 10 minutos al inicio de la jornada. Limpieza de los filtros de aire. Uso de jabón, que haya siempre jabón, por supuesto, en los lavabos. Se proporcionan mascarillas quirúrgicas. Hablamos mascarillas quirúrgicas, las que decíamos que protegen especialmente de la transmisión, y eso ya también va en función del país y de la normativa interna de la empresa, si se proporcionan o se pide que se lleven o quién las tiene que comprar, que es otra cosa, ¿verdad? Se proporcionan guantes desechables. Bueno, esto ya os digo que sobre todo solamente se ve efectivo para momentos en los cuales se va a estar en contacto con este virus de forma puntual y luego se sale, como por ejemplo en la entrada a supermercados
etcétera, ¿no? Que te pueden dar un guante desechable mientras estás dentro y aparte del guante desechable, limpieza con hidrogel por encima del guante, con lo cual es prácticamente como si no llevaras guante. Importante lavarse las manos, hacer mucho hincapié para los trabajadores. Una vez finalice la jornada de trabajo, lavarse bien las manos con agua y jabón, con gel hidroalcohólico, una vez que se cambia de zona de trabajo, cada vez que se va al baño, cada vez que se mueve de un sitio a otro. Carteles informativos en el centro de trabajo, papeleras o contenedores protegidos con tapa, aceramientos con pedal, como antes hemos comentado, y aquellas medidas dirigidas a respetar la distancia de seguridad, como bien, por ejemplo, entrada y salida escalonada, lo hemos hablado antes, limitar las reuniones presenciales, fomentar el uso de diferentes plataformas digitales, distancia de seguridad, establecer un número máximo de personal, o sea, ser precavidos y sobre todo anticiparse al riesgo, anticiparse a la posible aglomeración de personas. Y en cuanto a la disposición de los puestos de trabajo, si se ha comprobado si se mantiene la distancia de seguridad. Es un poco redundante, pero bueno, pero nunca viene mal, ¿no? A cada punto se le hace el tic de si se tiene, si se hace o si se quede pendiente. Organizar tiempos de descanso y si se han reducido las interacciones con personal externo a las imprescindibles, ¿verdad? Siempre y cuando sea necesario, siempre que se pueda, pues vía telefónica o vía por internet o otro tipo de modalidad. Aquellas actividades que requieran atención al público, bien sean, por ejemplo, administraciones públicas, administraciones privadas, o bien, por ejemplo, restaurantes, etcétera, lógicamente establecer un aforo limitado, establecer cita previa, siempre que se pueda, gestión telemática y telefónica, como hemos hablado antes, instalación de mamparas cuando no se puede mantener esos 2 metros, proporcionar mascarillas FFP2 o FFP3 dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar, y sabiendo también y dando información de cuánto es el máximo tiempo de uso. Aquí pone 4 horas de uso continuado. No se debería usar más de 4 horas porque este tipo de mascarillas, aparte, el filtro que hacen es tanto que hace que después de un tiempo, bien por el vapor de agua que exhalamos, que hay en el ambiente, se pueden saturar y hace que sea más complicada la respiración. O sea, que solamente será por eso, aparte de que la acumulación de agente biológico en la propia mascarilla, si se usa más de 4 horas, puede ser antiproducente. Se están previstos los medios que garanticen que trabajadores permanezcan en áreas respecto a la distancia de seguridad, etcétera. Importante, separación en las colas de espera, recorrido de flujo de personas que entran y salen, o sea, establecer un recorrido por donde se entra y por donde se sale para que no haya cruces, dispensadores de soluciones hidroalcohólicas y limpieza continua. Bueno, ya para terminar vamos a hablar un poquito de los riesgos del teletrabajo, algo un poco rápido, pero básicamente comentar que no todo en el teletrabajo es positivo, hay muchas cosas positivas, pero también hay cosas negativas. Principales riesgos detectados, pues riesgos detectados para la salud física y para la salud psíquica, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sin incluir, por supuesto, los riesgos que conlleva el propio trabajo en sí, riesgos especialmente psicosociales, los cuales tendrían o bien que se hace bien cuando se hace de forma presencial el trabajo, como cuando se hace de forma telemática. En cuanto a la salud física, básicamente los principales riesgos vienen por el mobiliario inadecuado. Al final estamos en nuestras casas, no tenemos por qué tener el mobiliario mejor ni el más adecuado, las alturas de las pantallas, la silla no está bajo normativa, el tener mucho calor, mucho frío, mala iluminación, protecciones eléctricas, y al final es también complicado entrar a evaluar un puesto de trabajo en una casa, ¿no? Especialmente por la invasión de la privacidad que eso supone, con lo cual es imprescindible dar unas buenas nociones de información y de formación y capacitación a los trabajadores
para que sepan efectivamente y para que sepan claramente cómo utilizar el mobiliario más adecuado, especialmente para los usuarios de pantallas de visualización de datos, ¿no? Para los trabajos administrativos. Posturas inadecuadas, falta de ergonomía, establecer pausas, importante. A veces cuando se trabaja en casa o se establecen demasiadas o se establecen demasiadas pocas. Y fatiga muscular, garganta, trauma acústico y, por consecuencia, estrés. En cuanto a los riesgos para la salud psíquica, pues sensación de que nadie escucha, muy típico, ¿no? Porque estás solo en casa. Una sobreexigencia, más que nada porque se tiende a pensar que se te está controlando más todavía que si estuvieras trabajando físicamente. Pérdida de contacto con pares de aislamiento, es decir, estar solo. Pérdida de aprendizaje por imitación, adicción al trabajo, falta de desconexión entre vida laboral y vida personal, interferencias trabajo-familia. A veces el beneficio que puede ser la conciliación de vida familiar y laboral al final es peor, ¿no? Porque al final acabas teniendo casi menos tiempo porque no desconectas, invasiones a la privacidad y presiones psicológicas. Lógicamente tiene beneficios, no todo van a ser riesgos. Una baja probabilidad de accidentes es una de las más importantes. Baja probabilidad de hurtos, robos, etcétera, también en función del país en que nos encontremos, ¿no? Baja el cansancio por los traslados, puede mejorar la alimentación, puede mejorar la relación familiar y algo que nos incumbe a todos, que no está puesto ahí, pero que baja también, al bajar los desplazamientos en vehículos, baja también la contaminación, que es también pues muy importante, como sabemos, y más en estos tiempos. ¿Dónde se regula el teletrabajo? Bueno, hay un acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo, donde se regula más o menos que el teletrabajo tiene que ser de carácter, o debería ser de carácter voluntario para que sea efectivo. Debería de protegerse los datos y vida privada. En cuanto a la seguridad y salud del empleador, es responsable de la protección de la salud. Eso, el empleador, aunque deje que el trabajador esté en su casa, sigue siendo responsable. Sigue habiendo accidentes de trabajo, sigue habiendo enfermedades profesionales derivadas a problemas dorsoesqueléticos o lumbares, etcétera. El equipamiento, el empleador debería ser responsable de la provisión, instalación y mantenimiento. Y en cuanto a la organización del trabajo, pues la organización de la jornada de trabajo es responsabilidad del empleado. Y ahí es donde entra el mayor problema psicosocial, ¿no? Dónde acabar con una cosa y dónde empezar con otra. Conclusiones del trabajo, pues los teletrabajadores tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Eso es lo más importante. Y ya para terminar, bueno, algo en teletrabajo y empresas, pero unas conclusiones muy básicas. El teletrabajo está entre nosotros, su avance es ineludible y sobre todo debemos conocer las características para optimizar los resultados, ¿de acuerdo? Mediante políticas internas, políticas públicas, legislación que no te ahogue, reducción de la brecha digital, educación, asesoramiento, etcétera. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a abrir el turno de preguntas, que si no nos quedamos aquí sin escucharlas. Y voy a ir leyendo algunas que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Nos quedan unos minutitos, no muchos, pero bueno, algo podremos hablar. Vamos a ver. Hay muchos saludos, la verdad que sois en total unos 300 personas aquí escuchando, lo cual agradezco a todos y un saludo especialmente a gente de Ecuador, de México, que he estado trabajando allí mucho tiempo y sé que lo están pasando mal en estos momentos, Argentina también, y en muchos países latinoamericanos que ahora están en los peores momentos. Aquí en España ya estamos en esta nueva normalidad, a ver por cuánto tiempo, ¿no? Nos pregunta por aquí, ¿lo que está comentando es solo para ubicar el SARS-CoV-2 como agente biológico grupo 4? Bueno, efectivamente, o sea, lo que hemos estado hablando, que puede ser del grupo 3 o grupo 4. En principio va a ser del grupo 3.
Una consulta en el caso de una oficina de finanzas y contabilidad con 30 personas. ¿Cada cuánto tiempo sería recomendable cambiar sus implementos de protección, mascarillas, lentes y guantes? Como ya os he dicho, los guantes, cuidado con ello. Si somos los responsables de seguridad de la empresa, de seguridad y salud, decir muy claramente a los trabajadores, el llevar los guantes durante todo el día es como no llevarlos. Los guantes solamente son efectivos si continuamente estamos quitándonoslo y poniéndolo. Cada vez que te quitas un guante es como si te lavas las manos o como si te echas hidrogel. Con lo cual, los guantes se están utilizando en muchos casos para proteger la piel del propio hidrogel, de la sequedad que produce. Pero el guante en sí no protege y eso hay que tenerlo muy claro. Lo único que el guante te puede dar una sensación de que cuando te vas a tocar la cara, al ver el guante, evitas del tocarte, ¿no? Pero realmente el guante en sí podríamos decir que es una sobreestimación de la protección, ¿de acuerdo? Las lentes pueden durar no solamente un día, sino varios días. Eso sí, cada día habría que limpiarlas con el propio hidrogel. Las mascarillas generalmente cada 4 horas. En algunos casos, cada turno de trabajo, en función, pero generalmente cada 4 horas. Y siempre que tengáis dudas, instrucciones del fabricante. Eso es lo más efectivo. Vete al fabricante, lee las instrucciones. Si el equipo de protección personal está de acuerdo a la normativa, va a tener instrucciones de uso como equipo de protección. Si no tiene instrucciones de uso, piensa que va a ser un equipo de protección que no está homologado, con lo cual mejor desecharlo. Nos dicen por aquí, desde Lima, en Perú, ¿sería conveniente no utilizar los equipos de aire acondicionado o existe otra alternativa de seguridad de la ventilación de oficinas? Los equipos de aire acondicionado, por lo que os he comentado, mueven el aire, no sacan el aire de dentro ni renuevan el aire, porque lo que hace un equipo de aire acondicionado, que es diferente que un intercambiador de calor, que es las torres de refrigeración, que ahí sí, pero en este caso, en un aire acondicionado lo que hace simplemente es enfriar el aire que está dentro y lo que hace es moverlo, ¿de acuerdo? ¿Qué alternativa? Alternativa, ventilación periódica entre turnos de trabajo, hacer descansos y ventilación. Y especialmente lo digo con respecto, por ejemplo, a formación, centros de trabajo de formación, puestos de trabajo de formación. ¿De acuerdo? Más cosas. Ahora está complicado sustituir el aire acondicionado y lo que sí que no se debe hacer es utilización de humidificadores. Los humidificadores al final disponemos de luego se suele decir de un caldo de cultivo al final, un ambiente húmedo donde va a favorecer que se mantenga por más tiempo quizá el virus. Las mascarillas de tela que ahora son las que las personas están usando, ¿cómo deberían de ser? Pues las mascarillas de tela deberían de ser homologadas, ni más ni menos. Si no están homologadas, con estas homologaciones que os hemos dado, al menos deben de poder incorporar en su interior un filtro homologado, ¿de acuerdo? Un filtro homologado o un filtro tipo mascarilla quirúrgica, por lo menos eso. Si no, hombre, siempre se dice, mejor eso que nada, pero la realidad es que, sobre todo en un ambiente laboral, como responsables de seguridad y salud, debemos de exigir a los trabajadores que lo que lleven, lo lleven homologado. Y ahí es donde entra, si exigimos que lo lleven homologado, tenemos que ser las empresas los que lo tenemos que dar. Si se considera un EPI, somos nosotros los que debemos de suministrarlo. En fin, eso es complicado. El mantener la tapa bocas y mascarillas durante varias horas me puede generar una constante inhalación de CO2 y podría llegar a la enfermedad por este motivo. En principio, a no ser que tengas una patología previa, que en todo caso debería de dártela un médico, en principio no. O sea, las mascarillas están pensadas para trabajar con ellas. De hecho, se utilizan habitualmente en muchos puestos de trabajo. Lo que pasa es que ahora se ha generalizado su uso, pero hay muchos puestos de trabajo que se están utilizando. ¿Para qué? Pues para protegernos de virus. Por ejemplo, a la hora de entrar a una alcantarilla o a un colector de aguas residuales, es obligatorio el uso de este tipo de mascarillas, de este tipo de protección, sobre todo de las FFP2. Y se utilizan de forma continua durante
4 horas o un turno de trabajo, con lo cual, con eso quiero decir que hay trabajadores que ya las están usando, ¿no? Vale. Me preguntan a mí si se va a entregar este material. Bueno, pues sí se va a entregar un link donde se os podéis descargar todo lo que estamos hablando. Eh, la presentación sí no se puede entregar, pero lo que sí se entrega es un vídeo con lo que con la presentación y lo que se ha hablado. Es una reproducción exacta. Aquí me dicen, a ver, por presiones económicas se ha estado reanudando actividades, aun cuando la pandemia no ha bajado el número de contagios. Bueno, todos somos conscientes de ello y la economía de un país va en ello. O sea que lo sabemos muy bien, especialmente en España, que vivimos mucho del turismo y se ha compaginado la desescalada, ha llegado a tiempo con la reincorporación del turismo a la actividad económica, por ejemplo. La cuestión es llegar a ese punto de unión, ¿no? Ese punto de cambio entre una cosa y otra. ¿Qué se puede hacer para proteger a la mayor parte de la población que tiene que salir a trabajar? Pues lo que hemos hablado, distancia, barreras y si no, mascarillas. Es lo único que puede haber. Exactamente lo único. Y bueno, yo creo que no voy a hablar mucho más porque es ya la hora. Eh, hay muchísimas preguntas y siento mucho no poder contestar a todos. Y bueno, saludos desde Panamá, desde Argentina, Ecuador, México, muchos sitios que conozco y también desde España y algún sitio de Europa. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, mucho ánimo en esta desescalada, los que se encuentren en ella. Mucho ánimo también a los que estén, por desgracia, todavía subiendo el número de contagios y a los enhorabuena también un poco y también ánimo a los que estamos en esta nueva normalidad que al final todos llegaremos. Y a ver qué nos depara. Un saludo y nos vemos.